Mis hijos me van a matar. Me voy a ir a leer esto fuera. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al webcast Concurso de Acreedores, Cura y Prevención de Empresas en Crisis que organizamos en este viernes 24 de abril desde Castro Alonso. Yo soy Lorena Pérez Martínez, responsable del área legal de Castro Alonso, y hoy nos acompañan José María Fernández Seijo, magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha formado parte de la sección especial de la Comisión de Codificación que elaboró los borradores de la que es la Ley 38/2011 de reforma concursal, y es un profesional de amplísima experiencia que casi no necesita presentación. Experiencia práctica, evidentemente, y docente con gran inquietud intelectual, que ha escrito y participado en numerosas publicaciones y artículos doctrinales. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Nos acompaña también Carolina Martínez Moreno. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, con una amplia trayectoria docente y de investigación de casi 35 años. Es mediadora y árbitro en el SIMA, en el SASEC y en el Instituto Laboral de Madrid. Y ha sido también letrada del Tribunal Supremo, adscrita a la Sala Cuarta de lo Social entre los años 2002 a 2008. Y presidenta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Ha participado también en numerosas publicaciones sobre crisis empresariales, despidos colectivos, despidos por fuerza mayor, medidas de ajuste de empresas. Es decir, es también una profesional con una gran experiencia. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Buenos días. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos también con la presencia de José Rafael Sánchez Medina, que es economista, abogado y auditor en Advan Abogados, Economistas y Auditores, y es administrador concursal miembro de ASPAC, que es la Asociación Profesional de Administradores Concursales referente en España, que agrupa a más de 150 profesionales de la administración concursal y que gestionan algunos de los principales concursos que se han declarado en España. Un profesional también de amplia experiencia que nos va a dar a este webcast un punto de vista también muy interesante. Y bueno, sin más, como sabéis, las consecuencias económicas derivadas de la propagación del COVID han creado un intenso debate sobre los mecanismos que debe habilitar el Estado para hacer frente de modo efectivo a la contención de la pandemia. Pero estas medidas no se han quedado solo en el plano sanitario, evidentemente, ¿vale? Que, bueno, si bien es el plano más importante, ha habido también una afección económica muy importante. A medida que pasa el tiempo y se agrava la situación económica de cientos de miles de familias, bueno, pues por la afección que ha tenido esta pandemia sobre trabajadores y empresarios por igual, debido sobre todo al cierre de grandes y pequeños negocios y a la reducción de la actividad industrial y empresarial, ¿vale? Debido a esas medidas de contención adoptadas desde el gobierno. Evidentemente, bueno, pues con la limitación del derecho de circulación, la obligación de cierre de espacios públicos y de afluencia, como pueden ser colegios, universidades, bares y demás, hay numerosos sectores que se han visto afectados por estas medidas, ¿vale? Y que han tenido, bueno, pues o están sufriendo pues una grave crisis económica. Con lo cual, en este año 2020, cuando aún no hemos terminado de sacudirnos esas consecuencias fatales de la crisis del 2008, que todavía da coletazos, nos vemos envueltos nuevamente en un desastre de mayor calado que amenaza con tumbar, bueno, pues ese débil equilibrio que habíamos alcanzado. Pero, sin embargo, la legislación entendemos que dota tanto a empresas y profesionales como a las familias de herramientas para gestionar estas situaciones de crisis. Muchas veces no acudimos a ellas y yo creo que ha sido un poco por desconocimiento, bueno, y en otros casos por temor. Pero para eso estamos hoy aquí, ¿vale? Para arrojar luces donde se agrupan esas sombras y proporcionar información útil, eficaz, que nos ofrezca un punto de apoyo que nos impulse hacia arriba, ¿vale? Que nos deje sacar un poquito la cabeza de este mare magnum que se nos viene encima y nos dé un poco de esperanza que es tan necesaria en estas fechas. Así que, si os parece, sin más, doy paso a José María para que nos exponga, bueno, pues, lo que él considera que debemos hacer, ¿no? para afrontar esta situación de crisis. José María, cuando quieras. De acuerdo, pues lo primero, buenos días, agradecer a Castro Alonso la amabilísima invitación
para participar en este foro. Y yo antes de nada, pues trasladar tanto a mis compañeros de mesa como quien nos pueda estar siguiendo, que siempre es un misterio esto de las redes, el trasladarle todo mi ánimo y toda la fuerza necesaria para afrontar estos días. Me parece además que la comunidad jurídica, tanto pública como privada, no estamos ahora en primera línea porque toca sobre todo a los servicios públicos sanitarios, pero es previsible que a corto o a medio plazo pues una parte importante de la crisis sanitaria se traslade al ámbito económico y al trasladarse al ámbito económico nos obligue también a actuar como servidores públicos, cada uno desde nuestro punto de vista. Lo queramos o no lo queramos, en el panorama global, no solo en el panorama español, los próximos, espero que meses, pero desgraciadamente serán años, una parte importante de la economía se va a vivir en situaciones de insolvencia, tanto de insolvencia de compañías mercantiles como de compañías, como de personas físicas, tanto empresarios como no empresarios. Y por lo tanto, el territorio concursal va a volver a ser, el territorio de insolvencias va a volver a ser un espacio de gestión de muchísimos conflictos. Entonces, tenemos que estar activados, primero desde el punto de vista legal, ya se han adoptado las primeras medidas muy tímidas en el Real Decreto en el 8/2020, incluso el 463 2020, el decreto de alarma establecía algunas normas, nos colocan ya no solo en alerta sanitaria, sino también en alerta económica. Y se da además una paradoja, y es que extendiéndose el estado de alerta durante varias semanas, sin embargo, se ha paralizado la actividad de los juzgados porque se han interrumpido los términos y plazos, con lo cual somos como un elefante encerrado en una cajita muy pequeña que queremos hacer muchas cosas, pero no podemos. La verdad es que la ley concursal, la 22/2003, cuando se aprobó en una época de bonanza económica, se pensó fundamentalmente para ayudar a las empresas y a los particulares a reestructurar su deuda. Por desgracia, eso no ha sido así o no ha sido del todo así porque los procedimientos concursales pues al final no han tenido el recorrido que esperábamos, fundamentalmente porque los juzgados no somos capaces de absorber el volumen de asuntos que ya teníamos. Como bien explicabas, Lorena, todavía estamos purgando, todavía estamos gestionando los concursos del año 2008, 2009, 2010 y ahora se anuncia pues otra avalancha de procedimientos. Con lo cual, lo primero que le podemos pedir al legislador o al prelegislador que está trabajando a marchas forzadas estos días es que establezca una normativa que nos permita alejar la sombra del concurso y alejarla en el tiempo. Yo creo que el régimen que tenemos ahora de pedir el concurso en un plazo de 2 meses o de comunicar las gestiones extrajudiciales en el plazo de 2 meses para evitar el concurso, o los mecanismos de responsabilidad para administradores del 367 de la Ley de Sociedades de Capital, que son de 2 meses, deberíamos pedir al legislador que la ampliara por lo menos a 6 meses o incluso que la prorrogara hasta el 31 de diciembre. De esa manera podríamos ver cuántas personas físicas o jurídicas se recuperan de manera natural sin tener que acudir a la UBI del concurso, del preconcurso, para solucionar este colapso temporal de la economía global. Por eso es importante que el legislador en los próximos días aborde esas reformas y estoy convencido de que lo hará y permitirá a los emprendedores y a las empresas disponer de un plazo de tiempo más amplio para evitar esa situación de insolvencia. Lo segundo es que es fundamental que se reactiven los mecanismos previos a la declaración del concurso, tanto el acuerdo extrajudicial de pagos como la refinanciación, y ahí sí que habría que pedir o habría que exigir un doble esfuerzo. Por una parte, que se establezca una supervisión por parte de profesionales para todos los procedimientos preconcursales, es decir, que para las refinanciaciones previsibles en los próximos meses se habilite la figura de un mediador para todo tipo de empresas, lo digo especialmente por la disposición adicional cuarta, y por otra parte que se revise en una clave actual y razonable también la retribución a estos profesionales, sobre todo para los concursos de pequeñas empresas y de particulares, porque ahora mismo uno de los elementos de fracaso es el elemento de fracaso por la falta de incentivos. No estoy hablando de un gran esfuerzo económico, pero sí de dignificar un poco esa actividad. Yo creo que son los instrumentos preconcursales, los de redefinición de la capacidad de financiación de las compañías y de los particulares las que nos van a permitir salir con cierta agilidad. También tenemos que pensar
que toda la legislación motorizada de estos días, y estoy pensando en el Real Decreto 8/2020, o el 11 o el 15/2020 y los sucesivos que va a haber en los próximos días, van a alterar o están alterando por completo las relaciones económicas, jurídicas y sociales, y por lo tanto eso va a tener incidencia en los procedimientos de insolvencia. Yo creo que hay que trasladar al empresario, lo primero, la necesidad de que tenga mucha sangre fría a la hora de valorar si merece o no merece la pena mantener ciertas actividades. Lo digo porque es legítimo y razonable que algunos empresarios intenten proteger su patrimonio y liquiden aquello que claramente sea inviable, y que acudan a procedimientos de liquidación, incluso extrajudiciales, para que aquellas pequeñas empresas que se ven lastradas por las deudas no puedan, no se reactiven si eso va a llevar a la ruina definitiva al empresario. Y por otra parte, activar los mecanismos concursales para aquello que tiene sentido, que son fundamentalmente obtener el paraguas del concurso para evitar las ejecuciones singulares, abrir el paraguas del concurso para reordenar los créditos conforme a criterios que sean menos dañinos para la empresa, paralizar los devengos de intereses y establecer un ámbito de protección que permita que los contratos civiles y mercantiles se sometan a otras reglas. En esa perspectiva, yo creo que también deberíamos sondear la necesidad de que en aquellos supuestos en los que haya empresas que sean viables desde un punto de vista abstracto, pero en las que los empresarios, los gestores, los administradores estén en una situación de estrés o de agotamiento personal o económico, la posibilidad de utilizar el procedimiento concursal no tanto para convenios, sino sobre todo para la venta de unidades productivas, es decir, para dar el relevo a otro empresario que pueda afrontar esa situación. Lo que sí que es importante, y ahí hay una tarea que para mí es fundamental, y con eso terminaría mi intervención, y es que es necesario poner en línea, armonizar la normativa laboral con la normativa concursal. Ahora mismo tenemos una situación de conflicto de normas, porque el legislador ha establecido unas normas excepcionales en materia laboral, y me imagino que Carolina hablará ahora de ellas, y que además son las razonables en una situación de urgencia, aunque sin duda todo es mejorable, sobre todo cuando hay que hacer leyes de un día para otro. Pero mucho me temo que si no se produce un ajuste en materia laboral dentro del concurso, puede haber empresarios que de manera razonable o no razonable acuden al procedimiento concursal y al mecanismo del artículo 64 para extinguir las relaciones laborales y debilitar los derechos de los trabajadores, y que me parece que no es correcto. Creo que la tarea de los funcionarios públicos, y en concreto de los jueces, en los próximos días, semanas o meses, es evitar que haya descuelgues sociales, evitar que la brecha entre los que tienen y pueden y los que ni tienen ni pueden sea menor, y que el derecho sirva para reequilibrar una economía que ha sido quebrantada por completo por un bichito pequeñito que decían que era parecido al de una gripe benigna. Por eso, para mí me parece que el legislador en los próximos días, o el gobierno, tiene una tarea importantísima, que la ley concursal tiene los mimbres para poder ayudar a reorganizar o reestructurar algunas compañías o liquidar otras, pero que tenemos un colapso de medios humanos y materiales que va a hacer que a lo mejor esas respuestas que el ciudadano necesita que sean de un día para otro, pues no las podamos dar. Por eso mi esperanza está depositada básicamente en esas instituciones preconcursales que ahora están infrautilizadas, y con 3 o 4 ajustes yo creo que podrían funcionar. Yo no sé si con eso abro mi parte de debate, pero también yo tengo muchísimo interés en oír a mis compañeros y a partir de ahí poder interactuar. Muchas gracias. Ay, he perdido el sonido. Yo, ¿Sí? ¿Me oís? ahora sí. Vale. No, lo que comentaba José María, que sí es cierto en relación con lo que has comentado, que las instituciones preconcursales yo creo que no se les ha dado el peso que tendrían que haber tenido, pero un poco también relacionado con lo que decías respecto a mantener un poco la sangre fría. Es decir, yo entiendo también la postura de, oye, un empresario que ha luchado mucho para construir un negocio más o menos viable, con el que seguramente sustenta a su familia, tiene una serie de trabajadores que también viven de ese negocio. Muchas veces es muy difícil separar lo que es la parte personal
de la parte puramente empresarial. Hay muchas emociones metidas en ese negocio y muchas veces, bueno, pues es muy complicado diferenciar o tener esa visión o esa sangre fría puramente empresarial y analizar si esta actividad funciona, no funciona, si tengo que darle una vuelta a este negocio, si necesita adaptarse de alguna manera a los cambios que se están produciendo en la vida cotidiana, vamos, o en las necesidades del mercado, necesidades de financiación, etcétera. Yo creo que eso es algo que falta mucho por hacer. Pero también es cierto que falta una adaptación legislativa. Si bien la administración, o sea, la ley concursal tiene esos mimbres con los que hacer un buen cesto, en este caso yo creo que aún así sí es cierto que le falta cierto engrase, bueno, pues adaptación a lo que es la realidad social y empresarial muchas veces. Sí es cierto que esas medidas de reestructuración preconcursales y, bueno, y enlazando un poco con lo que comentabas en el plano laboral que nos comentará ahora Carolina, de que bueno, pues, esa reestructuración laboral se realice en el seno del concurso, sí es cierto que en muchas ocasiones agrava más la situación propia de la empresa concursada. Muchas veces porque, bueno, pues efectivamente se realiza en un ámbito que no es el plenamente laboral, sino que se lleva al plano concursal, donde los créditos ya tienen una calificación determinada y se les da mayor o menor prioridad según la calificación que contenga según la ley. Y luego además es que los mecanismos también varían. Yo creo que por una parte se pierde quizás un poco de garantía social y se suma garantía mercantil. Entonces, bueno, yo no sé, Carolina, vamos a darte paso ahora para que comentes un poco al hilo de lo que nos ha manifestado José María y nos digas un poco, bueno, pues cómo ves tú el tema de las reestructuraciones sociales, laborales, bueno, pues para dar un poco de esa lucecita o esa esperanza a las empresas y sobre todo animarlas a que bueno, pues hagan ese ejercicio de análisis, de balance y se sumen, bueno, pues un poco a la utilización de esas herramientas que la ley pone a su disposición y que lo hagan de una manera efectiva. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Yo ya me gustaría arrojar algo de luz y de esperanza al panorama que se nos avecina de manera, bueno, que ya tenemos encima, pero va a ser peor, por desgracia. Bueno, yo además me alegro muchísimo para mí es un grandísimo honor compartir este foro, esta mesa con dos auténticos expertos y pesos pesados en materia concursal, cosa que no es mi ámbito, pero también me ha gustado bueno, ese guiño, ¿no?, que ha hecho José María, las medidas laborales, que es de lo que yo puedo hablar un poco con cierto conocimiento. Tampoco tengo una experiencia directa, así como la tengo en otros conflictos en los que he podido intervenir como mediadora, como árbitra o alguna vez informando o haciendo algún dictamen. En materia concursal nunca me ha tocado, de manera que todo lo que pueda decir pues está sometido al escrutinio de los dos expertos, ¿no? Bueno, la primera cosa que yo quería repasar un poco es bueno, cuáles son esas medidas laborales que se pueden adoptar en el contexto de un concurso, ¿no?, y que coinciden básicamente con las que cualquier empresa puede tener a su disposición para ajustar empleo sin llegar a estar en una situación límite o al borde de la insolvencia o liquidación. Muy rápidamente esas medidas, además yo creo que después de la reforma laboral se hizo una buena ordenación sistemática y gradual, ¿no?, con una especie de hilo conductor que es la gradualidad, sin perjuicio de que luego se pueden alternar, combinar, pues son las siguientes, ¿no?, y que se trasladan exactamente igual el modelo laboral. Yo creo que, corregidme si me equivoco, la pretensión de la ley concursal es trasladar esa batería de medidas de ajuste de empleo en la empresa al procedimiento. Bueno, básicamente pues son las extinciones y suspensiones colectivas de contrato, los famosos ERES y ERTES, que pueden ser laborales pero también concursales, la modificación de condiciones de trabajo, incluido traslados y los descuelgues de convenio, la inaplicación para en suspenso
la aplicación de las condiciones de trabajo que establece el convenio colectivo, la extinción causal a iniciativa del trabajador cuando se producen impagos o reiterados retrasos en el abono del salario y, bueno, algunas medidas específicas para el personal de alta dirección, para los contratos de alta dirección, y una muy interesante que enlaza con algo que ha dicho José María, que me parece, entiendo mejor todo esto después de haberme oído a él, que es la parte de del traspaso de unidades productivas. Yo he advertido muy claramente estos días, preparando esta pequeña intervención, que hay un claro desajuste, y yo creo que también coincido con algo que le ha dicho, entre la regulación que incorpora la ley concursal, pese a lo que he dicho anteriormente, y el modelo laboral, entre otras razones porque hay pese a las modificaciones que ha sufrido la ley del 2003, momento en el cual los expedientes de regulación de empleo, modificativos, suspensivos, extintivos, estaban sometidos a un procedimiento administrativo que concluía con una autorización, ¿no?, de la autoridad laboral, con una resolución, pues, denegando o aceptando la adopción de esas medidas, y eso desapareció en el 2012. Sin embargo, he visto que el propio artículo 64 de la ley sigue aludiendo al procedimiento administrativo, a la resolución administrativa. Aquí la administración no dice nada. La administración, como mucho, toma nota, toma cuenta, porque hay que comunicarle el inicio de estos procedimientos, pero el procedimiento es un procedimiento privado, estrictamente negociador con la representación legal de los trabajadores. Y sigue hablando de autorización administrativa. Esto me ha chocado un poco. Para mí, por cerrar ya este primer punto, creo que, y esto es una afirmación, como digo, siempre sometida a mejor opinión. Igual es un poco aventurado o atrevido decir esto, pero a mí me parece que tiene muchísima más ventaja en este momento, desde la reforma, hacer estas medidas, adoptar estas medidas fuera del concurso, directamente para esos procedimientos que establece la legislación laboral, que llevarlas al concurso. Entre otras razones, porque además en el concurso hay otras cosas como por ejemplo el incidente laboral concursal, pues que introducen ahí como un aparataje de procedimientos dentro del procedimiento que no me parecen operativos, que no me parecen ágiles. Y luego, bueno, para el trabajador, que cualquier pretensión de rescindir el contrato indemnizadamente por impago o retraso en el pago del salario, pues se puede suspender incluso hasta un año después del límite del final, ¿no?, del procedimiento concursal. Un pequeño inciso en relación con la subrogación empresarial derivada del traspaso de unidades productivas, porque aquí, sin embargo, el concurso sí tiene una ventaja, y es que el juez puede modular los efectos exonerando al adquirente de parte de la responsabilidad o de la responsabilidad por salarios e indemnizaciones pendientes, e incluso de pactar con los representantes modificaciones de las condiciones de trabajo, cosa que, por cierto, también se puede hacer fuera del concurso, ¿eh? Esto se puede hacer perfectamente en el ámbito estrictamente laboral, ¿no?, o preconcursal. La segunda cosa que yo quería decir es que, también coincidiendo con José María, pues no sé muy bien qué pronóstico tiene toda posibilidad de la empresa de adoptar, sin perjuicio de lo que diga, a propósito de las que ya se han establecido en los reales decretos famosos, empezando por el 8, que para mí es el que estaba mejor encauzado y mejor orientado, y los demás, los posteriores, ¿no? En este momento están hibernados los procedimientos, pero no solo los concursales, sino cualesquiera otros procedimientos administrativos y judiciales, de manera que ni puede haber una declaración de insolvencia hasta que se restablezca. Y ojo, no estoy diciendo hasta que termine el estado de alarma, porque el restablecimiento de la norma, eso que llamamos normalidad, incluso también en los procedimientos administrativos y judiciales, no va a ser de un día para otro por el hecho de que se levante el estado de alarma. La situación de tránsito va a ser muy larga y muy complicada. En la medida en que no hay ni procedimientos administrativos ni procedimientos jurisdiccionales, no puede haber una declaración de insolvencia empresarial, por ejemplo, para que responda al FOGASA. A nosotros nos ha sorprendido mucho, comentando esto con otros colegas, que no hay ninguna disposición adoptada en relación con el Fondo de Garantía Salarial. Claro, quizás no la puede haber porque, como no puede instarse procedimientos para reclamar las prestaciones al fondo sobre el presupuesto de una previa declaración de insolvencia empresarial, pues igual no tiene mucho sentido.
Pero bueno, esto es un enigma, ¿no?, para nosotros, para los laboralistas que lo hemos hablado. ¿Qué puede hacer una empresa en este tránsito? Una empresa que con actividad o sin actividad esté viendo que va a un procedimiento de insolvencia o a un procedimiento concursal. Pues me temo que muy poco. Pedir adopción de medidas cautelares, a mí se me escapa hasta dónde están los juzgados pudiendo afrontar este tipo de peticiones o de pretensiones. Solicitar avales, pues esto seguramente sabéis mejor vosotros cómo va el problema de la financiación o la obtención de ayudas en este momento por las empresas que empiecen a ver que sus situaciones empiezan a correr peligro. Pero esto, por ejemplo, nosotros nos hemos planteado para aquellas empresas que, por ejemplo, en el momento del inicio de cese de actividades o de actividades contenidas a raíz de la adopción del estado de alarma, de la declaración de estado de alarma, tuviesen que estar pagando, por ejemplo, subsidios de IT, incapacidad temporal en virtud de pago delegado. Pues sobre esto no hay nada en toda esa multitud de decretos y esa avalancha de disposiciones de emergencia, no hay nada. O los que tengan que seguir pagando salarios, ¿no?, en empresas que puedan tener alguna actividad. Por eso he dicho lo de los avales, las ayudas, no sé, esto a mí también se me escapa bastante, en qué situación está, si se están dando, si no se están dando, si se están tramitando, cómo están, ¿no? Bueno, el tercer punto, que me parece quizá el más interesante y sobre el que yo ya había pensado desde el primer momento, es que parte de estas medidas coyunturales que se inician con el Real Decreto Ley 8/2020 podrían llegar a convertirse en medidas estructurales, es decir, en modificaciones legislativas con carácter definitivo, permanente, con vocación de ajustar, incluso ya fuera del concurso, las medidas estrictamente laborales de ajuste de empleo en la empresa, de acomodarlas a todavía más agilidad, todavía más rapidez de respuesta o capacidad de respuesta rápida por parte de la empresa. Bueno, claramente, pues una simplificación de procedimientos. Por ejemplo, en los ERTES, que yo creo que estaban bien diseñados en el decreto Ley 8, aunque luego se han ido modificando, ya no sabe uno muy bien cómo va esto, el acortamiento de los plazos, donde los plazos que fija la legislación laboral, y es verdad que muchas veces los plazos se traspasan, sobre todo en procedimientos muy grandes, y que estoy pensando en Iberbank o en procedimientos de despidos colectivos que han ido acompañados de toda otra batería de medidas, descuelgues, modificaciones de condiciones, jubilaciones anticipadas, suspensiones o reducciones de jornada. Ha habido procedimientos que se han ido mucho más allá del plazo que establece la norma, pero ahora ese plazo para los ERTES por fuerza mayor es todavía más corto. Quizá merecería la pena pensar si esto debería convertirse en una modificación definitiva, estructural. Y luego otra cuestión en relación con esta causa extintiva instancia del trabajador por incumplimiento empresarial en el caso de impago o de retraso en el pago del salario, que se pudiese objetivar, porque yo creo que uno de los problemas que ha habido para la aplicación de este supuesto ha sido que nunca sabíamos cuánto tiene que esperar el trabajador a que le dejen de pagar o a que se retrasen en el pago, porque no sabíamos el juez que le tocase qué criterio iba a seguir. Si realmente iba a considerar que 3, 5, 6 meses era suficientemente grave o no. Y esto se puede hacer, y yo creo que he visto alguna propuesta en este sentido. Bueno, y para concluir, bueno, a mí me inquieta un poco lo que he visto en el documento de propuestas del Consejo General del Poder Judicial para agilizar los procedimientos. Entre otras cosas, pues bueno, la declaración de urgencia de ciertos procedimientos pendientes en relación con las medidas adoptadas laborales durante el estado de alarma, y aluden expresamente a la recuperación de las horas del famoso permiso que ya concluyó el día 9 de abril, de permiso retribuido recuperable. ¿Por qué? ¿Por qué respecto de esta medida en concreto? Pues porque la recuperación de las horas se tiene que introducir antes del fin de este año, y seguro que va a haber litigios, no me cabe la menor duda. Pero porque estoy convencida de que también tendrían que ser urgentes otros procedimientos que va a haber de reclamaciones de las medidas adoptadas durante el estado de alarma y adoptadas después. Y cosas como que las deliberaciones y los trámites procesales puedan hacerse por medios telemáticos, la oralidad de la sentencia o la supresión de recurso de suplicación me parecen un poquito arriesgadas. No las acabo de ver. Bueno, esta última de la supresión de recursos me parece que compromete seriamente
el principio de tutela judicial efectiva y la posibilidad de contar con criterios más o menos uniformes de autoridad judicial, incluso de jurisprudencia, que a mí me preocupa un poco. Y una cosa que sí podría ser interesante, que he visto para otros asuntos, es la redistribución competencial entre el juez del concurso y las salas de suplicación. En este momento, si yo no estoy confundida, el anuncio y la preparación de los recursos se hacen en el órgano AJUO, AJUO, en el órgano de origen. Igual era interesante plantearse para descargar a los juzgados de instancia, incluidos los jueces concursales, la posibilidad de trasladar esa competencia en la preparación y el anuncio del recurso a las propias salas de los tribunales superiores de justicia, que normalmente no tienen tanta carga de trabajo, pero bueno, esto es una idea también un poco un mero apunte, ¿no? Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y escucharé con muchísimo interés la intervención del otro participante y todo lo que al final pueda surgir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carolina, por tus aportaciones. La verdad es que has incidido en temas interesantes, pero bueno, yo creo que han quedado más en el aire, casi más preguntas que respuestas a la hora de, bueno, pues cómo está funcionando o cómo va a funcionar, una vez que se levante el estado de alarma. La situación de esas situación laboral de esos tanto ERTEs que se han iniciado como empresas que, bueno, que estando en una situación ya de dificultad económica necesiten adoptar esas medidas laborales y hacer un poco de reestructuración de su plantilla. Si bien es cierto que, bueno, José María nos comentaba que había unos institutos preconcursales que se podían adoptar para mejorar o, bueno, pues intentar una refinanciación de las empresas, una reestructuración temprana, una solicitud o una comunicación de negociación con los acreedores a través del 5 bis y demás. También existe, bueno, pues esa posibilidad de reestructurar plantillas sin necesidad de hacerlo en el seno de concurso. Y una vez que se hace en el seno de concurso, bueno, pues lo que comentabas respecto al reparto de competencias, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista mercantil o desde el punto de vista social. Todas estas medidas, en realidad, buscan una cosa y es la continuidad de la empresa. La continuidad de la empresa que pueda ser, bueno, pues eso, a través de que se alcance, cuando estamos hablando en el ámbito concursal, mediante la consecución de un convenio de acreedores, pero también, como comentaba antes José María, y tú también has incidido, a través de la venta de la unidad productiva. Es decir, dar la oportunidad a un empresario de que se haga cargo de ese negocio o esa actividad y permitir la continuidad, ¿vale? Para que no se pierda, bueno, pues ese tejido empresarial y evidentemente esos puestos de trabajo que se están manteniendo. Voy a dar paso a nuestro tercer contertulio, ¿vale? José Rafael Sánchez Medina, que tiene también aportaciones muy interesantes que hacer, no lo dudo, sobre estos temas y seguro que tiene también un punto de, bueno, pues de debate o de crítica que hacer en todo ese tema. José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Agradecer al Castro Blanco, también a SPAC, la oportunidad de estar aquí, un poco exponer cuáles son la situación, un poco las oportunidades que hay y también un poco cuáles son nuestra postura. Felicitar, por supuesto, a los ponentes anteriores, que ya me gustaría a mí estar a su altura y que indudablemente poco más que ellos se puede aportar o más que ellos que están a un primer nivel y a un primer nivel de conocimiento, sobre todo. Bueno, pues voy a compartir pantalla a ver cómo se hace aquí ahora. Vaya, ahora lo he perdido. Aquí está. Vamos a ver. No sé si se ve lo mismo o no. Yo veo una cosa y me parece que se ve ahí otra, pero... No se mueve la pantalla. No, se ve Pepe, pero tienes que, yo creo que maximizarla. Sí, es que la tengo maximizada
Pero es que he compartido pantalla. Dale eso a la presentación con diapositivas. Vale, es que está en otro sitio, como tengo problemas con el... Sí, aquí. No sé si es aquí o... Perdona. Bueno, y si no, no te preocupes porque se ve. Quiero decir, la diapositiva se ve. Lo que pasa es que, Ya bueno, no, el no a problema es que pantalla completa. no la puedo... No, el problema es que no la puedo mover, que la estoy moviendo, pero no... A ver, dejo de compartir un poco y intentemos otra vez. A ver si ahora... Ahora parece... Ahora sí. Ahora. Ahora se ve, sí. Perfecto, perfecto, Pues vamos, perfecto. un poco así. Cuando quieras, Pepe. Venga, pues gracias. Bueno, pues un poco, y vamos a hablar de la cura y de la prevención. Un poco quería presentar también antes que es ASPAC, aunque tú ya lo has indicado antes. ASPAC es la Asociación Profesional de Administradores Concursales, de la cual yo soy miembro de la Junta Directiva, que es el colectivo más representativo del sector en España, más de 150 administradores concursales, y ya un poco hablando y anticipando, reivindicamos también la figura del insolvency practitioner, que no es otra cosa que ahora con la transposición de la nueva directiva, que está también al venir, que es otra cosa que viene y que desgraciadamente no ha estado desarrollada bajo mi punto de vista para estos momentos, porque yo creo que hubiera sido bastante positivo. Y apunta a la figura del insolvency practitioner, se traslada a la regulación española, en principio parece ser como la figura del administrador concursal. Y va a tener un papel relevante en el aspecto que comentaba antes nuestro magistrado José María Fernández Feijóo, en el aspecto de las negociaciones y las supervisiones de las refinanciaciones. Yo creo que van a tener un papel súper importante a partir de ahora, no solo con esta crisis, sino también con el futuro desarrollo de la normativa de la insolvencia en España. Nuestros principales objetivos, pues, no solo que potenciar el conocimiento y la gestión de los profesionales de la insolvencia, reflotar empresas en crisis y concurso, desarrollar iniciativas para mejorar las funciones propias de la administración concursal, potenciar actividades como esta de formación, profesionalización y especialización de los administradores concursales, fomentar también, tenemos un papel importante en comunicación con las instituciones públicas y privadas que intervienen en los procesos concursales, entre ellas con el Ministerio tanto de Justicia como de Economía. Le hemos trasladado, que ha salido en prensa estos días, nuestras inquietudes, un proyecto de cómo los administradores concursales podemos colaborar o ayudar temporalmente ahora para aliviar un poco la carga y el colapso judicial que viene encima, por las circunstancias que antes ya ha comentado nuestro magistrado, pues porque detrás del colapso sanitario, este confinamiento, no hay que olvidar que se planteó un poco por evitar, o en principio eso decían, el colapso sanitario, que en parte se ha conseguido. Pero bien es cierto que ahora el que viene es el colapso judicial, por las circunstancias que han comentado antes los compañeros. Los juzgados están prácticamente sin actividad, y ahora viene además una avalancha, y sobre todo en temas mercantiles, concursales, y me imagino que en todas las materias. Entonces, pues bueno, pues desde el colectivo de los administradores concursales queremos ayudar y creemos que podemos ser bastante útiles para ayudar en esto, ¿no? Y por otro lado, y a partir de aquí dejo el tema divulgativo y reivindicativo quizás de ASPAC, tenemos también un código deontológico profesional para evitar prácticas no éticas en la profesión y intentar dar una imagen mayor o máxima de transparencia de lo que es la profesión. Hablamos de empresas en crisis y bueno, hablando de empresas en crisis, se habla de desbalance y de insolvencia. Y yo creo que es importante diferenciar lo que es el desbalance de la insolvencia, sobre todo a la hora de catalogarlo como una empresa en crisis. El desbalance patrimonial, el balance
hablamos que es el tema patrimonial, es un desequilibrio, y yéndonos ya a una empresa, en el balance contable de la empresa o en el del autónomo también empresario que tiene, si no mezcla su economía familiar con la economía de su pequeña empresa, tiene un activo y un pasivo, o incluso se pueden mezclar, pero habría que tratarlo, es más difícil de controlar. Pues cuando el pasivo es superior al activo, o cuando las deudas son superiores al valor de los activos, nos encontramos en desbalance. Pero este desbalance, en muchos casos, no impide continuar, siempre y cuando yo pueda hacer frente a mis gastos corrientes y a mis obligaciones habituales y normales, yo puedo seguir adelante. Esto es trasladable incluso a la persona física no empresaria. Puede tener deudas, pero si tiene un sueldo que le permite pagar todos los meses su cuota de hipoteca, pues, y a su vez alimentarse, pues tiene un desbalance patrimonial, pero no tiene una crisis. La crisis la tendrá cuando deje de cobrar el sueldo y no pueda pagar. Y entonces es cuando nos encontramos en una situación de insolvencia económica, que es iliquidez, falta de solvencia e incapacidad de pagar una deuda, que no es falta de voluntad. Hay quien tiene dinero pero no quiere pagar. En este caso no hay insolvencia. En este caso pues, lo que hay es otra cosa. En fin. Y por otro lado, tenemos lo que es la insolvencia concursal, que viene definida como la imposibilidad actual o inminente de cumplir regularmente con unas obligaciones exigibles. Y ahí nos encontramos con lo que bien han desarrollado mis predecesores en los problemas en cuanto a obligación de solicitar un concurso, no obligación, cuándo tengo que hacerlo, cuándo no tengo que hacerlo, y el hecho de las circunstancias actuales que tenemos encima, si ello me va a provocar empeorar mi situación o que vaya a una insolvencia definitiva o pueda salir adelante, que es lo que todos tratamos. Si no puedo salir adelante, estoy en una situación de quiebra, o sea, no puedo pagar, y es lo que queremos evitar. Entonces, centrándonos, ¿cuáles son las empresas que están en crisis? Pues las que tienen una insolvencia provisional o están cerca de ella, o sea, o ya no puedo pagar, pero podría, si me aplazan las deudas o si me perdonan una parte, que es que me hacen una quita o espera, o veo que ya se me viene encima. El restaurante típico que lo han cerrado tenía reservas para pagar gastos, pero no me están dando dinero, pues estoy en crisis, pero porque la insolvencia todavía estoy pagando, pero dentro de un mes o dentro de 2 o dentro de 3, cuando vuelva a abrir, pero no vuelva a tener los ingresos que tenía antes, pues tengo muy claro, porque hago un plan de viabilidad o mental o escrito y sé que no voy a ser capaz de hacer frente a ello. Yo creo que esta es la verdadera empresa en crisis o la familia en crisis, todo es trasladable, y centrarnos en la insolvencia provisional. La insolvencia definitiva al final es una liquidación, vender y con lo que haya que pagar y arrastrará con efecto dominó todo lo que venga por detrás. Y bueno, como hablábamos de prevención y cura, yo voy a empezar por la prevención. Para mí la prevención son los denominados mecanismos de alerta temprana. Los hay, por un lado, los indicadores económicos y no económicos, que me hacen ver, como decía antes, bueno, pues dentro de 3 meses yo ya no voy a ser capaz de pagar. O seré, o dentro de un año, o bueno, aquí desde el ámbito y desde el punto de vista económico, se han desarrollado una serie de modelos varios de predicción de la insolvencia de las empresas en el mundo entero, y que han sido desarrollados por modelos matemáticos que además permiten con cierta fiabilidad diagnosticar y predecir con cierta anticipación lo que es la insolvencia financiera. Lo cierto es que se utilizan muy poco, desgraciadamente. Estos modelos son los denominados modelos Z de Altman, el modelo Fulmer, el modelo Springate y el modelo K-Sport, entre otros. Puede haber más, pero estos son los más estudiados. En este caso al que yo me voy a referir, pues se hizo una prueba con una muestra de 44 empresas seleccionadas dentro de una población de 124 para probar la certeza o la fiabilidad
de estos modelos, diferentes modelos, que resultaron de estas 44, pues 22 fueron solventes a los 2 años y otras 22 fueron insolventes a los 2 años. Y se obtuvo el siguiente resultado de acierto, que es el que señalamos aquí. Como vemos, para averiguar cuáles eran empresas insolventes, se acertó en las que fallaron. Los modelos Springate y CanScore acertaron en un 95%, con una máxima fiabilidad, cuando usted iba a ser insolvente. O sea, llevando estos análisis, conseguíamos poder detectar o prevenir antes una alerta temprana. Las alertas tempranas o previas están antes de las legales. O sea, a partir de aquí tomo medidas económicas y podré ver si tomo medidas legales, pero cuanto antes tome medidas económicas, probablemente eluda las medidas legales. No es el caso de la situación actual con el coronavirus, que ha sido algo inesperado, que rompe cualquier tipo de modelo que se haya utilizado antes. En cambio, son muy utilizados y también me gustan bastante los modelos, las zetas de Altman, que se fija en el caso de las empresas solventes, tuvo un 100% de acierto, y en las insolventes un 82%, que no llega al 95% de los otros dos, el Springer y el K-Score, pero también un acierto elevado. Y luego, uniendo las solventes con las insolventes, vemos que el que mayor porcentaje de acierto tuvo, fue el que acertó en 40 casos, fue la Z1 de Altman. Esto lo dejo aquí y aconsejo a las empresas que utilicen este tipo de modelos, porque son muy buenos. Alerta temprana. Entonces, cuando estamos bien no nos preocupamos de que podemos estar mal o no pensamos que podemos estar mal. Ya digo, en un caso como esa situación del COVID, esto no sería tan aplicable. Y hay que tener también en cuenta, a favor de los modelos Z de Altman, que te dan 3 resultados. Te dan una alta probabilidad de insolvencia, baja probabilidad de insolvencia y el valor intermedio llamado zona gris, que es en el que también deberíamos empezar a tomar medidas. En definitiva, ¿por qué aconsejo yo estos modelos? Pues porque se parten de cálculos de la contabilidad y toman indicadores que tenemos nosotros si llevamos una contabilidad que podemos hacer con una fórmula matemática con mayor o menor acierto o menor exactitud. Nos pueden dar una idea, pero sí nos obligan a algo que está también comprobado, que evita que las empresas vayan a concurso o que cuando lleguen a concurso no lleguen muertas ni en liquidación. Y es que tienen un buen control financiero y de gestión previo y no se dedican únicamente a llevar una contabilidad o un control financiero y económico solo para cubrir las obligaciones formales y tributarias. Y por eso, con este control financiero y haciendo unos diagnósticos periódicos rutinarios, se evita llegar a la insolvencia o llegar a estar en la crisis, o se puede evitar, o cuando se llega a una situación concursal, poder salir con cierta gloria, ¿no? También es verdad que desgraciadamente en nuestro tejido económico hay mucha pyme, pequeña y mediana empresa, que a lo mejor no tiene margen o no puede evitar costos o piensa que no tiene que gastar dinero en este control financiero. De todas formas, esto es algo que a lo mejor es un coste inicialmente, pero luego después te puede hacer ganar dinero a largo plazo o a medio. Después de la alerta temprana, pues llegamos a la cura. O sea, ¿qué ocurre? Y ya lo decía Einstein, o se lo atribuyen a Einstein. Oye, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Efectivamente, aquí cada empresario se le pueden ocurrir 200.000 cosas. Las salidas normales son la quita y la espera, además, que los acreedores, la refinanciación. Pero bueno, con imaginación, intentando buscar nuevos ingresos o intentando buscar que esta refinanciación o estas quitas, espera, se puedan articular de una u otra forma. Lo cierto es que en la experiencia se ven muchos convenios por ahí de empresas que no son solo planteo de la quita y la espera, han negociado con sus acreedores y con sus proveedores fórmulas de pago, aplazamiento,
fin, te doy acciones, participa, me controla, en fin. Ahí está el empresario que es el que innova y el que tiene que seguir innovando y siendo optimista. Yo desde aquí sí invito al optimismo siempre, porque puedes ser optimista y no caer, pero levantarte. Pero si eres pesimista, caes seguro. Entonces hay que tener ilusión y esperanza y pensar que de esta se sale, ¿no? En cuanto a la cura, pues depende del grado de la enfermedad. La ley concursal, como se ha comentado antes, pues tiene unos mecanismos preconcursales que yo pienso que son fundamentales y a los cuales llegamos en una mejor situación si tenemos un control financiero y de gestión, que son los acuerdos de refinanciación, en los que antes he comentado la figura que está proyectada por la directiva que todavía no está traspuesta de la figura del insolvency practitioner o mediador, como se le quiera llamar, no sabemos qué nombre le darán en la legislación española, pero en la que está claro que los administradores concursales tenemos o debemos tener un gran protagonismo. Luego está también la negociación de una propuesta anticipada de convenio, o sea, llegar a un acuerdo previo de quita, espera y pago para que después, en caso de situación concursal, sea homologado, pero que el concurso sea lo más breve posible y lo más light. Y luego está la figura del acuerdo extrajudicial de pago, que es principalmente para la persona física, la denominada segunda oportunidad, que como ha comentado anteriormente José María, hasta ahora en España ha sido un verdadero fracaso. Causas, pues también las ha comentado. Si se pretende que haya un mediador que articule, que trabaje y que ayude, lo que no puede pretender el legislador es que o se haga gratis o que incluso le cueste dinero, porque todavía no conozco yo por lo menos ningún mediador que haya ganado dinero con una mediación concursal. Aquí quizá lo puedo dejar un poco para el debate, pero es uno de los grandes temas que se ha desarrollado bastante últimamente en la legislación. La segunda oportunidad se le da mucha difusión, se está acudiendo mucho a ella cada vez más, pero es poco operativa. Por otro lado, dentro de la cura ya tenemos los mecanismos concursales, que son en un estadio posterior, que ya dentro del concurso, que son las típicas figuras del convenio, acuerdo con los acreedores para una quita o una espera, y el tema de la liquidación de unidades productivas en funcionamiento. Y digo cura, cuando digo liquidación de unidades productivas en funcionamiento, no me refiero ya a lo que es liquidación de la empresa. O sea, si queremos curar, podemos curar ciertas unidades productivas que estén funcionando, en funcionamiento, o que sean susceptibles de volver a funcionar y venderse o trasladarse como su conjunto. No aquello que ya no es rentable y viable. Respecto a la cura, en cuanto a los mecanismos concursales, ha habido un artículo muy reciente esta semana de la magistrada de especialista, doña Bárbara Córdoba Ardao, publicado en el diario La Ley del 21 de abril, respecto a que si es necesario pues impulsar mecanismos de alerta temprana para las empresas, son un poco los comentados, planes de viabilidad, planes de negocio, reformulación de los mismos, fomentar los mecanismos preconcursales, los que hemos hablado, el acuerdo extrajudicial de pago, la refinanciación. Yo y nosotros también desde ASPAC entendemos que es muy importante tener un cuerpo de administradores concursales profesionales que dispongan de conocimiento jurídico, económico y también que puedan garantizar una correcta gestión del concurso. Al final, yo cuando ya no hablo de administrador concursal ni de administradores concursales, yo hablo de la oficina de la administración concursal. Al final, un administrador concursal es un equipo multidisciplinar de personas expertas en gestión, en derecho y en economía. Y a su vez que con conocimiento específico del tejido empresarial, del mundo empresarial y por otro lado del mundo jurídico donde se desarrolla y se desenvuelve procesalmente el concurso. Y luego clave y fundamental también es que los juzgados puedan disponer de los medios y herramientas adecuadas para poder, en primer lugar,
discernir qué concursos son urgentes y cuáles no, como ha comentado antes don José María, y dar respuestas ágiles. Esto va a ser ahora mismo muy difícil, de ahí la oferta que ha hecho la administración concursal para asumir todas las funciones que con el control del juez del concurso puedan ser delegables, y desde nuestra oficina y con nuestro equipo intentar ayudar al máximo en ello. Y por otro lado, en cuanto a lo que son ventas de unidades productivas, les digo, nuestra magistrada, pues que me adhiero y de hecho aquí reitero sus propuestas. Para las ventas de unidades productivas, pues está claro que por lo menos, bueno, yo creo que siempre, darle la competencia clara e inequívoca al juez del concurso para conocer y decidir al final sobre todo este proceso de venta de la unidad productiva. Esto da mucha más seguridad jurídica y confianza, sobre todo a los inversores que tienen previsto invertir y desarrollar un negocio que ya venía funcionando y que por lo que sea necesita de otra persona y todavía puede seguir funcionando. Y luego el apoyo como es de las administraciones y sustituir y quitar el derecho de veto a los acreedores con privilegio especial, de derechos que impiden el traspaso de unidades productivas. Como ha comentado mi entero ponente, que la Asociación de Empresas, Efectos Laborales y Seguridad Social debe limitarse por lo menos a trabajadores subrogados, contratos de trabajo que estén en vigor y limitados a la unidad productiva que se transfiere, con independencia de que pueda haber acuerdos particulares entre trabajadores y empresas, además de lo que la norma diga. Y en este aspecto, lo que es muy importante es que se impliquen las administraciones públicas, tanto autonómicas como nacionales, Hacienda, Tesorería, en estos procesos, que colaboren activamente y no, como en muchos casos ocurre, que solo ponen zancadillas, ¿no? Todo ello pues, en busca de buscar inversores y de facilitar las operaciones. Y ya finalmente, para no extenderme más y quedar abierto al debate, también os traslado, quiero reiterar y de acabar con el mensaje de optimismo, ¿no? Y me traslado pues un mensaje de Tony Robbins, que dice que bueno, el éxito es el resultado de decisiones acertadas. Ahora mismo también tenemos que, para tener éxito ahora con la crisis, hay que tomar decisiones acertadas y además hay que tomarlas con rapidez, pero con pies de plomo. Y las decisiones acertadas no son otra cosa que el resultado de la experiencia. Y si tenemos experiencia es porque hemos tenido antes decisiones equivocadas y hemos cometido errores. Si no debemos de tener miedo a cometer ahora decisiones equivocadas, porque nos van a dar experiencia y si tenemos optimismo, esperanza y ganas de luchar, sin duda, saldremos adelante más pronto que tarde y aprenderemos a tomar decisiones acertadas. Y ya con esto acabo y agradezco a todos vuestra atención. Pues muchas gracias, Pepe, por tu exposición. Ha sido muy, muy acertada. Bueno, yo creo que hay varias preguntas sobre la mesa que se han planteado, bueno, pues a lo largo de vuestras intervenciones, muy interesantes. También hay alguna que nos están haciendo a través de nuestro canal que voy a trasladaros, ¿vale? Para contestar. Yo creo que efectivamente, bueno, ha dicho Pepe, bueno, algunas verdades como puños, ¿vale? Ya sea bueno, pues aquellos mecanismos de prevención de los que consta la legislación para ayudar a las empresas a, de alguna manera, evitar la caída en el concurso, o a lo mejor no evitar la caída en el concurso, sino solicitarlo de manera temprana para que pues esas medidas que establece la ley y que están reguladas funcionen de una manera más eficaz, más efectiva, ¿vale? Para ayudar a la empresa, bueno, pues tanto a continuar con su negocio y si no, a dar paso a esas otras empresarios que vengan a sustituirlo. Pero bueno, aquí hay también una cuestión importante y es el tema de la segunda oportunidad. Yo creo que también, bueno, nos ha apuntado Pepe que uno de los grandes fracasos de la normativa de segunda oportunidad se debe a esa falta de incentivos, ¿vale? Es un tema, bueno, pues que efectivamente los aranceles establecidos para los mediadores no son muy elevados.
y no se puede pedir a los profesionales que bueno, asuman una responsabilidad como es la de llevar el procedimiento de segunda oportunidad de una persona física en la que están en juego su vida, en realidad, ¿vale? Su vida, su situación, la situación de su familia, muchas veces su vivienda. Que lo haga no solo ya de forma gratuita, sino, pues como ha comentado muchas veces Pepe, muchas veces, que se produce es encima asumiendo esos gastos, porque hay que realizar unas comunicaciones a los acreedores, hay que mantener una reunión, hay que negociar con los bancos. Quiero decir, el profesional tiene que formarse, no puede entrar a presidir una mediación de segunda oportunidad a una persona que no esté pues, de alguna manera formada. Además, ese profesional tendrá pues, unas instalaciones, unos medios, una mecánica, unos trabajadores a los que tiene que dar también soporte, y lo que no se puede pretender es que eso se haga de manera gratuita. Yo creo que ahí sí que, bueno, yo no sé lo que opináis vosotros, pero yo creo que ahí sí que habría que reformarlo de alguna manera, por lo menos para garantizar no que fuera pues el principal aporte de ingresos de ese profesional, pero sí dignificar de alguna manera bueno, pues esa labor profesional que es, a mí me parece tan importante. Es decir, una persona, porque una empresa, como hemos visto en numerosas ocasiones, entra en concurso, va a convenio o no, va a liquidación o no, pero al final, si se declara finalmente fortuito, la empresa se cierra y punto pelota. Los acreedores cobrarán más o menos, el empresario queda liberado de alguna manera, siempre que haya sido fortuito, para de nuevo volver a emprender. Pero claro, en una persona física esas condicionantes no se dan. A una persona física no se la puede dar de baja en un registro y fenecer de alguna manera, o que pierda su personalidad jurídica y entonces ya no se siga contra él. Por eso los mecanismos de segunda oportunidad me parecen tan relevantes. Yo creo que José María, en el guión que nos había pasado en un primer momento sobre lo que se iban a trasladar en esta webcast, había apuntado también un poquito ese tema de la segunda oportunidad. Y me gustaría que, bueno, que entre los tres, entre Carolina, Pepe y José María, me dijerais o me apuntarais un poco bueno, pues en este ambiente de regulación de la segunda oportunidad, qué medidas creéis que faltan o qué es lo que propondríais vosotros para que de alguna manera se hiciera una herramienta más eficaz, ¿vale? O para vencer ese desconocimiento que todavía tienen muchas personas físicas y muchos empresarios de cómo funciona realmente esta medida y los beneficios que puede proporcionar a una persona, bueno, pues que ya ha visto comprometido todo su patrimonio y no tiene otra forma de saldar las deudas con sus acreedores que, bueno, pues que prácticamente su muerte social. ¿Qué opináis? Bueno, yo si queréis, por abrir el debate, el mecanismo de segunda oportunidad, uno de los problemas por los que no ha sido eficaz ha sido básicamente porque es un procedimiento extremadamente farragoso para el deudor. Tiene que pasar por tres laberintos, primero el acuerdo extrajudicial, luego el concurso y luego la concesión del beneficio, y eso es muy complicado para alguien que está en una situación de estrés tan absoluto como es el deudor. Una de las reformas posibles y que se estaba barajando es la de permitir que aquellas personas que no tienen absolutamente nada puedan acceder al beneficio de segunda oportunidad sin tener que someterse a esos procedimientos previos. Es decir, enganchar al 178 bis un nuevo apartado que diga que quien no tiene nada, sin tener que pasar por los trámites anteriores, pueda iniciar ese expediente de segunda oportunidad. También es verdad que es un cambio legislativo muy profundo y yo creo que era San Ignacio de Loyola quien decía que en tiempos de crisis mejor no hacer No mudanzas. hacer mudanza. Pero sí que es verdad que eso ayudaría. También creo que los mecanismos de segunda oportunidad deben estar en un horizonte a medio plazo. O sea, primero hay que permitir que las personas y las empresas se recuperen de manera razonable y solo en el caso de que no se recuperen dar la segunda oportunidad. O sea, que yo si tuviera que recomendar hacer reformas, que no es mi función, ni estoy en esa situación, creo que iría sobre todo a definir algo que a mí me ha gustado la exposición de Carolina y la de Pepe, especialmente la de Carolina porque creo que hay que conectar el derecho laboral con el derecho de insolvencias. Y a mí me preocupa cómo van a reflejarse en los balances de las compañías todos estos sistemas de refinanciación o de sobreendeudamiento de las compañías que ahora vemos y que no sabemos, claro, si hay una compañía que tiene que pedir dinero prestado con avales y esos avales van a tener reflejo en la contabilidad del año que viene, puede ocurrir que esa compañía termine siendo insolvente por
porque no va a poder soportar su balance todas esas exigencias de refinanciación. Entonces, Eso es. me preocupa mucho, no el corto plazo, porque para el corto plazo estamos todos tan sensibilizados que todos vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, sino sobre todo el escenario dentro de 8 meses, de 10 meses, de un año. Y luego, respecto de las administraciones concursales, yo suscribo todo lo que dice Pepe Sánchez, pero también creo que yo tengo una hija que es médico en Vallebrón, es pediatra, es R3, o sea que tiene 27 años, y la verdad es que está trabajando 16 horas diarias durante toda esta semana y todavía no la he visto protestar porque la pagan solo 1.200 euros. O sea que yo creo que eso también es importante, que los que estamos asumiendo funciones o responsabilidades públicas o semipúblicas, pues hay veces que según qué reivindicaciones, pues es mejor guardarlas en un cajón y seguir trabajando, porque ahora de lo que se trata es de ayudar a los más desfavorecidos, más que de buscar espacios. Y luego, otro tema que es importante, quien piense que a corto o a medio plazo vamos a disponer de más recursos para hacer el mismo trabajo, creo que vive en la luna. O sea, que nuestro panorama es menos recursos para más trabajo y que por lo tanto debemos establecer otra manera de organizarlo, porque no se van a crear más juzgados, no se van a crear más jueces, no vamos a tener más funcionarios y yo creo que lo único que se queda es lo del teletrabajo, es decir, el sentarte delante de una pantallita y tener la incógnita de saber quién te está escuchando, pero no vienen tiempos buenos para lo público porque no va a haber recursos para todos. Yo, Carolina. un poco por alusiones, aunque las medidas estrictamente financieras, económicas y los presupuestos contables y demás de los que se parte no se me escapan un poco, pero yo creo que es enlazando con una cosa que ha dicho muy interesante José María y que yo llevo pensando desde el principio, ¿no? La buena intención del gobierno a través del primero de los reales decretos, el 8/2020, de salvar el empleo dando prevalencia o incluso considerando exclusivamente la medida paliativa que es el ERTE respecto de un despido, incluso con previsiones sobre que no se va a poder despedir, garantía de mantenimiento de empleo, cosa que es imposible de hacer, entre otras razones porque, y a mí se me ocurren dos cosas, ¿no? Pienso que puede haber dos herramientas o dos situaciones, dos escenarios. Por un lado, esa herramienta que hemos dicho que es preferente, que es el ERTE, que es la suspensión o la reducción de jornada. Bueno, suspensión de jornada en empresas que están paradas, imposible, o que no puedan reanudar actividad. Pero bueno, la alternativa, reducción jornada, suspensión de contratos, esta última más clara, por fuerza mayor, que ha llevado acompañada de esa batería de plazos más breves, agilización del procedimiento de toma de la decisión, se puede hacer un ERTE en 4 o 5 días perfectamente, y también al mismo tiempo de bonificaciones y cotizaciones y desempleo, prestación de desempleo prácticamente automática, sin condiciones, aunque luego le hayan tardado en pagar y todavía había gente que no lo ha percibido, ¿no? Pero eso también es comprensible. Los servicios públicos de empleo son personas, no son máquinas, y no dan abasto. Y eso va a seguir. Pero bien, quiero decir, y resumo, no me ando por las ramas. Estoy segura, desde un punto de vista al menos teórico, que la fuerza mayor, tal y como está definida en el decreto, una vez que lo retoca por última vez el 15, el de hace un par de días, la fuerza mayor, las circunstancias constitutivas de fuerza mayor derivadas de la crisis sanitaria van a ir más allá del estado de alarma. Y la idea esa de establecer una correspondencia estricta, estado de alarma, fuerza mayor, no. O sea, las consecuencias de la fuerza mayor del estado de alarma van a seguir. Las empresas no van a poder, las que han echado el cierre, subirlo el primer día de desconfinamiento y empezar a funcionar y tener el mismo volumen de actividad que tenían, la misma necesidad de mano de obra, etcétera, etcétera. De tal manera que, en resumen, continuidad de las medidas adoptadas para que los ERTEs por fuerza mayor se puedan hacer rápidamente. Y segundo, insisto, más allá del estado de alarma y enlazando con lo que decía José María, a propósito del reflejo contable de todas estas ayudas para la segunda oportunidad, es claro que muchas empresas van a incurrir en causa económica para despedir. De la manera que
bueno, si se puede hacer algo para incentivar que en lugar de los despidos sigan adoptando o eligiendo preferiblemente la suspensión de contratos, pero vamos, no me cabe ninguna duda de que, y esto no es una visión optimista precisamente para contribuir a esta sesión, no me cabe ninguna duda de que en el momento que puedan reanudar actividades, muchas empresas van claramente creciendo. Incluso de esas que hemos intentado salvar y que hemos utilizado herramientas para que se puedan salvar, van a incurrir en causa económica. Bueno, antes, espera un momentito, si no te importa, Pepe, antes de tu intervención, vamos a darle salida a José María, ¿vale? Porque tiene a los niños, bueno, como la mayoría de nosotros en casa y bueno, tiene otras ocupaciones familiares que atender. Entonces, no te preocupes, José María, muchas gracias por acompañarnos en el webcast. Siempre es un placer tener a un magistrado con tu experiencia y con tu saber estar para transmitirnos conocimiento. Así que nada, muchas gracias por participar con nosotros. Y nada, si nos importa, nosotros seguimos y le damos salida a José María. Os pido disculpas, pero es que soy el cocinero. O sea, yo como juez no valgo nada, pero 6 personas dependen de mí y me están diciendo que cuando sale la lasaña y todavía me queda gratinarla. O sea que tienen hambre, pues disculpas nada, esto, y luego veré la grabación. Muchas gracias. Esa obligación es importante. Gracias, José María. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Pepe, perdona, continúa, por favor. Nada, que tenga buen almuerzo y también una de las buenas circunstancias y los puntos positivos es que se pasa más tiempo con la familia y se disfruta más de ella. Bueno, no, yo el comentario que estoy de acuerdo con Carolina, con José María, como que es necesaria mucha mayor armonización de la normativa laboral y la concursal. Y respecto a la segunda oportunidad, añadía lo que decía José María, de que efectivamente uno de los grandes fracasos es que es un proceso muy largo. O sea, hay personas físicas que están y tienen una situación ya que es inminente, sobre todo en segunda oportunidad. Y el hecho de que pase un año y sigas igual, si todavía no te hayan exonerado y estés viviendo casi como un marginal social y psicológicamente aguantando esta situación, un padre y una madre de familia o una familia en su conjunto, es bastante duro, desagradable y es un añadido más al tema económico. Y luego, cuanto al tema también de segunda oportunidad, los administradores concursales, de poder decir que estamos, los que estamos y los que tenemos despacho y estructura, estamos en las listas de mediadores concursales. Pero estamos no porque pensando en el negocio, sino precisamente pensando en lo que ha comentado José María, en que estamos haciendo aquí una labor o un fin social. Pero claro, dice, pero yo puedo llevar 2 al año o 1, ¿ves? Lo que no puedo estar ahora solo enfocado, porque cuando empiezas a llevar, no paran de entrar, solo llevar segunda oportunidad, porque claro, no eres... Tenemos que pedir la segunda oportunidad del mediador. Y luego, por otro lado, y creo que eso no se ha comentado muy someramente, que me parece muy bien y creo que hay que apoyar la propuesta que está circulando por ahí en cuanto a reformas, de intentar mantener en la segunda oportunidad e incluso en el concurso de la persona física el que no pierda la vivienda habitual si tiene capacidad de mantener y seguir pagando su cuota de hipoteca, aún refinanciándola dentro del concurso de la segunda oportunidad, porque creo que esto sí daría mucha más opción a la segunda oportunidad y sobre todo teniendo en cuenta que hay veces, primero, vamos, es siempre, pero hay veces que son alguien que pierde por un sueldo, va al paro, etcétera, y algo transitorio, hasta que encuentra trabajo, te puede hacer perder tu vivienda en la que has invertido mucho tiempo y dinero en tu vida. Pero también es verdad que en la práctica a las empresas, muchas empresas que van en concurso, sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas, aunque no quieran o quieran, se han visto obligados a avalar personalmente los socios o administradores, que son los autónomos, son los que se han visto obligados a avalar la deuda de la empresa. Y en el momento que la empresa está en concurso, los bancos, e incluso Hacienda, que también he visto el caso, lo primero que hace es intentar ejecutar, empieza la ejecución de los avalistas.
Claro, estos avalistas viven de la empresa y se quedan sin ingresos y se encuentran que no abocados a su propio concurso o a una segunda oportunidad y al final a la pérdida de su vivienda habitual. Cuando tú explicas esto a gente, a personas que se encuentran en esta situación, pues dicen, pues de momento no entro en concurso. Voy a intentar, aunque ya está en situación de pedir el concurso, estamos en la alerta temprana. Dice, pero me juego mi casa. Prefiero seguir luchando, aunque, digamos, lo correcto, la lógica, sin entrar en el corazón, la lógica no sentimental te hace pensar que tienes que estar ya en el concurso, la sentimental te dice, joder, que está en mi casa en juego, mi familia, mis hijos, y ¿dónde voy a ir? Pues la verdad es que sí que es bueno, una situación muy compleja la que lleva bueno, pues a la solicitud de o la que aboca a las familias, a las personas físicas a solicitar esa segunda oportunidad, pero yo creo que, bueno, que en ese instituto faltan, bueno, pues algunas cosas por hacer, porque efectivamente, como decía José María, hay veces en las que es necesario arrimar el hombro y realizar, bueno, pues esas acciones altruistas, pero lo que tampoco se puede exigir a un profesional es que lo haga de manera obligatoria. Sí es cierto que aunque la inscripción en las listas de mediadores es voluntaria, y nosotros, quiero decir que somos administradores concursales, somos mediadores concursales también, hemos llevado muchísimas procedimientos de segunda oportunidad en el despacho, sí es cierto que, como tú bien dices, se hace de una manera un poco más altruista. Somos 5 profesionales, los 5 profesionales hemos tenido varios procedimientos de segunda oportunidad, y en realidad es que estás, quiero decir, los recursos que estás ganando a través de otros procedimientos profesionales los estás empleando para poder sacar estos procedimientos adelante, que son muy complicados. Y bueno, estamos ya en las 2:17, pero tenemos algunas preguntas a través de nuestro canal de YouTube que os voy a trasladar, por lo menos para contestar alguna, ¿vale? Tenemos varias preguntas, una en concreto de Alberto Estrada, estudiante, que nos pregunta, esto es una pregunta concreta de concurso, ¿vale? Dice que dentro de la unidad productiva, ¿cómo se determinan qué trabajadores están dentro de esa unidad a la hora de hacer, me imagino, bueno, pues ese cambio o esa venta de unidad productiva en funcionamiento? No ha dirigido esta pregunta a nadie, así que os la dejo abierta a ambos para que contestéis lo que consideréis. Carolina, Pepe. Porque yo entiendo que los trabajadores que tengan sus contratos vigentes están afectados, ¿no? Pero todos los trabajadores, ¿cómo se determina? Si son todos, son parte, esa unidad productiva se podría transmitir. Bueno, pero eso viene determinado por la propia consideración de que es una unidad productiva. Esto Alberto lo deberías saber porque es mi alumno. Es alumno mío. Claro, estudiante, pero no había dicho de quién. Muy bien. Cuando yo les explico lo que es una empresa, lo que es un centro de trabajo y lo que es una unidad productiva autónoma, les pongo ejemplos y les digo, pues en una empresa que se dedique a la fabricación o producción de productos congelados, que tenga su división logística de transporte, de reparto para sus productos, eso es una unidad productiva. De tal manera que trabajadores están dentro de la unidad productiva, los que realizan las tareas propias de esa división o de esa línea de negocio o de esa parte de actividad de la empresa, consideramos que tiene autonomía, y les pongo el ejemplo de que es una unidad productiva autónoma, aquella parte de tu actividad que tú podrías, por ejemplo, descentralizar, externalizar. Yo qué sé, cuando AENA externalizó el handling o lo concedió a UTES y a grupos de empresa o a empresas, pues, los trabajadores que desempeñen las tareas en esa unidad productiva autónoma, en esa división, en esa parte de la empresa que tú despajas. ¿Se ha entendido? Sí, perfectamente, perfectamente, Carolina.
Bueno, es que Alberto siempre pregunta y además opina y además sabe muchísimo, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Quiero decir, esas inquietudes son sanas. Bueno, ha quedado claro efectivamente que esos trabajadores, o sea, los trabajadores que se transmiten cuando se hace la venta de una unidad productiva, son los que forman parte de esa, o sea, propiamente de esa unidad de negocio. Es decir, también viene determinada por la oferta. Es decir, nosotros cuando estamos, bueno, esto lo comento yo también como administradora concursal, cuando estamos en la venta de una unidad productiva de una empresa, hay empresas que pueden tener varias líneas de negocio y no todas tienen que ser interesantes. Es muy frecuente que dentro de una misma empresa haya líneas de negocio que sí son interesantes para la venta o para la adquisición y otras que, pues, muchas veces, pues, porque ya no han dejado de ser económicamente interesantes y demás, se tienen que cerrar y tienen que ir a liquidación. Entonces, muchas veces se determina qué forma parte de la unidad productiva por la propia oferta que presenta el interesado en adquirirla. Es decir, yo soy una empresa que quiero comprar activos en liquidación, me dirijo a otra empresa que sé que las vende y yo puedo determinar qué líneas de negocio son las que me apetece o las que quiero adquirir. Muchas veces esa unidad productiva está integrada, quiero decir, es muy fácil diferenciarla porque está integrada por un establecimiento con su maquinaria y con sus trabajadores. Es decir, la empresa que viene de fuera a comprarlo, compra lo que es la unidad productiva al completo y compra una empresa con un nombre determinado, una línea de producción determinada y su plantilla que está formada por X trabajadores. Pero en otras ocasiones se da la posibilidad de que esa unidad productiva que se compra esté integrada única y exclusivamente no por el establecimiento, sino por la línea productiva, es decir, maquinaria y trabajadores especializados y se produzca un traslado de esa maquinaria o de esos trabajadores especializados a la empresa adquirente, ¿vale? Eso todo tiene que venir, bueno, es más complejo y más sencillo de lo que cabría o daría tiempo para explicar aquí, pero muchas veces viene determinado en la propia oferta que nos presente el comprador, ¿vale? Que es el que tiene que determinar, bueno, pues eso, qué es lo que está comprando en concreto y delimitar qué formaría parte de ese paquete que va a ser objeto de transferencia. Lorena, un pequeño inciso. Tenemos una norma que dice, el artículo 44, que es lo que dice del estatuto, que es lo que dice la directiva, y creo que la ley concursal está en perfecta sintonía con esa delimitación de lo que es una entidad económica que mantenga su identidad y permita dar continuidad a una parte o a todo el negocio. Yo creo que es lo que se está diciendo exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo adquiero o qué es lo que yo me interesa comprar o adquirir? Pues algo que me permita a mí desarrollar una actividad, que puede ser exactamente lo mismo que hacía la empresa anteriormente, o una parte de una parte, pero en definitiva un conjunto que constituya esa entidad económica con identidad que tenga continuidad. Eso es, así es, Carolina. Y aparte que, bueno, viene bien determinado, pero bueno, eso, yo creo que muchas veces cuando se habla de unidad productiva, sobre todo, bueno, por empresas que vienen a consultarnos de, oye, es que yo quiero hacer esta adquisición de esto, o yo soy en concurso y necesito vender, muchas veces se piensa que es el todo y no tiene por qué ser ese todo. Eso es, puede ser la unidad productiva, pero delimitada a lo que es una línea de producción, a una determinada línea o actividad de esa empresa. No tiene por qué ser el conjunto de toda la empresa lo que se transmita. Y bueno, estamos ya en las 2:20, casi 2:30. Creo que no sé si dará ya tiempo a alguna pregunta más. Y si no, bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ah, bueno, sí, tenemos otra pregunta. En este caso no sé quién pregunta, pero bueno, nos preguntan, bueno, que yo creo que ya está esto más o menos respondido, es, ¿puede el empresario envuelto en un concurso de acreedores volver a emprender? Está claro que sí, está claro que sí, siempre y cuando no esté condenado en la calificación, sea parte de la condena o la sanción sea la inhabilitación entre 2, 3 hasta 15 años. Pero sí puede volver a invertir. E incluso, a ver, puede ser socio sin ser administrador. Esto no inhabilita. Precisamente la filosofía y de la segunda oportunidad es precisamente eso, el que no mueras de por vida y tengas tu oportunidad. Al final, lo que salía en mi fotografía aquí de Tony Robbins,
pues bueno, ya has adquirido experiencia porque has tomado una decisión desacertada o por las circunstancias, por la mala suerte, pues hay que seguir. Para tomar decisiones acertadas hay que tomar decisiones equivocadas antes, en definitiva, tener experiencia. Eso es. Y tener oportunidades. Sobre todo oportunidades, yo creo que es lo más importante. Pero es muy interesante, perdón, es muy interesante esa pregunta, porque casual, y yo creo que es nuestra labor también difundir esto, ¿no? Y es que al final cala mucho en la idea y en el pensamiento de muchos empresarios y de muchas personas de que si tras el fracaso empresarial no puedo hacer otra cosa, ya se ha acabado, o tras el fracaso de este negocio no puedo empezar otra. Entonces, me parece muy bien la pregunta, porque sí es verdad y hay que transmitir a la sociedad de que el fracaso empresarial no es algo irreversible e ilimitado. O sea, es como los ciclos. Y bueno, siempre que se haga bien, con buena gestión, el concurso sea fortuito, o sea, no haga alzamientos, no me lleve el dinero, no robe, etcétera. Siempre que se haya intentado hacer bien con la labor de un dirigente empresario, etcétera, 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 se sepa de que se puede tener oportunidades, que hay que lucharlas y hay que buscarlas. Y ahí es donde está el verdadero tejido empresarial y el verdadero futuro innovador de este país y del mundo entero. Sí, donde se le ve un poco la raza al empresario, ¿no? Esa persona emprendedora que siempre está buscando el negocio y cómo llevarlo a cabo, cómo funcionar, cómo crear su empresa, cómo crear además, pues eso, tejido empresarial y en realidad, bueno, pues de alguna manera ese movimiento económico que favorece a la sociedad. Bueno, y el acuerdo y favorecer y llegar a acuerdos con sus acreedores. Al final es intentar buscar, pensar, y ya como decía Einstein, que la imaginación te haga poder seguir y que no te cierren puertas o que te cierren las mínimas posibles. Bueno, estoy viendo que hay varias preguntas en nuestro chat. Lo que pasa es que bueno, ya nos estamos yendo un poquitín de tiempo. Yo creo que también Carolina tenía prisa por cerrar o porque no se extendiera mucho. Bueno, mira, tenemos una última pregunta ya, a ver qué os parece y con esta ya cerramos. Tenemos una pregunta de María Luisa Nevado en la que nos comenta, bueno, en relación a una especialización de la justicia gratuita, ¿vale? Para atender a lo que serían los casos específicos de oficio de la segunda oportunidad. Es decir, ¿vosotros qué consideráis? ¿Sería aconsejable la creación de ese turno de oficio específico y especializado para la segunda oportunidad? Bueno, ¿qué opinas, Pepe? Bueno, pues yo por mi parte no lo veo mal. El problema es que, ¿cómo se entiende? Hay que entender la justicia gratuita. O sea, ya hay muchos problemas con la actual justicia gratuita, sobre todo en el ámbito penal, porque se paga mal y tarde, o no se paga. De hecho, muchísimos abogados se salen en cuanto pueden de la justicia gratuita, porque la justicia gratuita no es, está mal denominada, debería ser, es justicia social. Y la justicia social la paga el Estado, no la pagan los profesionales. O sea, si le cambiamos el nombre, se llama justicia gratuita, que nos parece fantástico, y es más, creo que sí, que debería de haber más justicia gratuita y sobre todo en estos temas que está claro que no hay dinero. Pero debe ser justicia social, o sea, que la pague el Estado. Vamos, en definitiva, que la paguemos entre todos los contribuyentes, no que la paguen solo el profesional que hace el trabajo. Y además, no solo con su tiempo y su esfuerzo y la inversión previa en conocimiento, sino, como tú bien comentabas antes, con tener una oficina abierta, un despacho abierto, con gastos de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Una infraestructura. Entonces, y que no, efectivamente, entonces, tener justicia gratuita me parece bien, sobre todo cuando hay gente que la necesita y más en este ámbito de segunda oportunidad, que salvo fraudes, en el 99% de los casos, está necesitada. Pero eso, como decía, que los mediadores no hagamos la función social, la justicia gratuita no es justicia regalada. Porque es que nos podemos encontrar incluso con el problema de que, ya no lo encontramos, de que Hacienda te dice, usted no puede regalar su trabajo.
Si usted regala su trabajo, tiene que cobrar el IVA. Y nosotros hemos pasado de inspecciones tributarias de profesionales en las que no ha cobrado su trabajo, pero Hacienda le dice, usted lo ha hecho y como su trabajo yo se lo valoro en 100, usted encima tiene que pagar 21, que tampoco ha cobrado. Usted ha emitido una factura y esa factura hay que declararla. Y esto, si hay mucha gente que no se lo crea, es verdad, es así. Y entonces, porque claro, parece increíble. Que sí, justicia gratuita, pero gratuita de verdad. O sea, no pagada por otro. O sea, totalmente de acuerdo. Profesional. O sea, justicia gratuita, sí, y es más, estamos de acuerdo con eso. Pero gratuita de verdad, social, pagada por todos. Pues yo creo que hasta aquí, creo que hemos arrojado luces, bastantes luces sobre este tema. También hemos creado alguna sombra que ha quedado un poco ahí pendiente de contestar. Tenemos varias preguntas más a través de nuestro chat de YouTube, pero bueno, yo creo que el tiempo ya no nos da para más, es hasta donde hemos llegado. Quiero agradeceros de nuevo vuestra participación. Ha sido un placer enorme contar en este webcast organizado desde Castro Alonso con presencia de profesionales de vuestra altura. Carolina Martínez Moreno, catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, y José Sánchez Medina de la Asociación ASPAC de Administradores Concursales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y nada, y ojalá volvamos a encontrarnos en otros foros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, de verdad, encantada, Pepe, y para cuando queráis. Igualmente. Y proceda, aquí estamos. Mucho ánimo, perfecto. Igualmente. Mucha suerte. Mucha suerte. Salud, mucha salud. Y mucha salud, eso es. Lo primero. Un abrazo fuerte. Chao, adiós. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.